Les doy la bienvenida, queridos oyentes, al decimotercer episodio de Relatos de Héroes. Yo soy Lautaro López y el día de hoy voy a charlar con el soldado clase 63, Carlos Alberto González. Carlos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lautaro? Y aprovecho a saludar a Nazareno, tu coequiper, y felicitaciones por este programa podcast que es Malvinero, Relato de Héroes, nada más y nada menos. Digo nada más y nada menos porque nosotros siempre decimos que los verdaderos héroes son los que murieron en Malvinas, entonces que tengas esta consideración hacia mi persona, para mí es un gran honor. Y para nosotros es el honor que usted esté acá en nuestro programa para contar su historia. Desde ya, muchísimas gracias, Carlos. Antes de empezar, le quiero hacer dos pequeñas aclaraciones. La primera es que si bien se puede hablar de alguna que otra cuestión política, es que no se hace política en este programa. Y la segunda es que si llega a haber alguna pregunta que quizá usted lo pueda llegar a incomodar o considere que no responder, es totalmente entendible y no hay ningún problema. Bueno, no te hagas ningún problema de lo que quieras preguntar, no te incomodes, no dejes de preguntar, así de simple, no te hagas ningún problema. Por supuesto que Malvinas engloba todo por igual, o sea, no tiene que existir la política partidaria en el tema Malvinas, así que en eso que también quédate tranquilo. Por supuesto. Bueno, Carlos, cuéntenos un poco dónde nació y cómo fue su infancia. Bueno, nací un 17 de marzo de 1963 en la localidad de Laguna Larga, provincia de Córdoba. Y la infancia, como todo niño de aquella época, que no teníamos nada, pero a su vez teníamos mucho, porque éramos felices, porque no teníamos sistemas modernos como hay ahora, de computadora, ni siquiera existía la televisión, o muy pocos tenían televisión cuando empezó a aparecer, entonces era jugar permanentemente en la calle, al fútbol, a las bolitas, a las figuritas, bueno, a los barriletes, todas las cuestiones que eran comunes para aquella época, estoy hablando de 61 años atrás, y la infancia transcurrió feliz, siempre con una familia unida, con muy pocas cosas, todo el grupo de amigos éramos felices, y así lo puedo resumir, una infancia con pocas cosas, pero muy felices. Descríbanos un poco cómo es su ciudad natal, Laguna Larga. Laguna Larga es una localidad de 8.000 habitantes más o menos. Todos nos conocemos, como siempre decimos, para mal o para bien, nos conocemos todos. Es una localidad que en su momento fue pujante, después hubo un momento de parate, porque yo considero que fue un poco la vía de comunicación con Córdoba, como en este caso. Por ejemplo, la ciudad de Pilar tenía colectivos que empezó a funcionar la empresa Malvinas, y tenía colectivos cada 15 minutos, y de Laguna Larga, por ejemplo, pasaba un colectivo cada hora. Entonces mucha gente trabajaba en Córdoba y obligó a irse a vivir, por ejemplo, a la ciudad vecina de Pilar, que era más chica que Laguna Larga y hoy es, creo que el doble más grande. Pero una localidad pujante en el sentido es sobre todo agrícola, y bueno, eso lleva su bienestar en el sentido de cuando hay movimiento en el campo, sabemos que se mueve toda la ciudad, toda la localidad en este caso, de una manera u otra, desde el albañil, ¿no es cierto?, el propietario de algún comercio y demás. Eso es un poco a grandes rasgos lo que es la localidad. Bueno, y por suerte ahora con esto de las lluvias va a ayudar bastante el tema de lo agrícola. Sí, me imagino que sí, si bien no estoy empapado en el tema, pero sí, me imagino que siempre toda lluvia ayudó, y fueron lluvias suaves, entonces eso lleva a que tengan mejor rendimiento
las cosechas y bueno, me imagino que el sector agrícola, que no es mucha la diferencia con tu localidad, ¿no? Me imagino que están todos contentos y que va a ser para bien para todos. Sí, esperemos que sí. Bueno, cuéntenos un poco, Carlos. Usted hizo el servicio militar. Claro, el servicio militar en aquel entonces existía la ley del servicio militar obligatorio, que, como la palabra lo dice, obligaba a los jóvenes de 18 años de edad a, una vez cumplida la edad, realizar un año, según el sorteo, si te podías salvar únicamente por algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad, o por número bajo según el sorteo. Y si no, te tocaba hacer el servicio militar, tanto en la Fuerza Aérea, en la Marina o en el Ejército. En mi caso me tocó Ejército. Entonces cumplí con la ley de servicio militar obligatorio, por eso se le llama soldado conscripto. ¿Y usted qué sintió cuando se enteró que tenía que realizar el servicio, que quedó sorteado? Bueno, es que era un paso más en la vida, porque era natural, era normal que todo varón de 18 años de edad llegase al sorteo. Además, mi hermano, que falleció ya hace más de 20 años, él había hecho también el servicio militar obligatorio. Entonces era un episodio más, era como decir, terminar la primaria, terminar la secundaria y tenés que hacer el servicio militar y después seguís una carrera universitaria, el que quería continuar estudiando o abocarse a un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se toma uno? Por supuesto que primero el que no es fanático de entrar a la fila de ejército, lo que primero ruega es que salga el número bajo. Una vez que salió el número sorteo, que el mío fue el 779, una vez que salió ese número dije, bueno, no hay salvación salvo algún impedimento físico que no lo tuve. Entonces, era natural ir un año a cumplir con el servicio militar obligatorio. ¿Y usted a dónde fue destinado? Y directamente a Comodoro Rivadavia, Chubut. Me ofrecieron quedarme acá en Córdoba, cuando fui al periodo de la convocatoria, el 31 de enero del 82. Me ofrecieron quedarme en Córdoba como paracaidista y yo dije que no me gustaba la idea de saltar en el avión. Yo digo, prefiero tierra. Me dice, mira que me decía un sargento, alguien que estaba convocando, no recuerdo el rango en ese momento, más no lo tenía ni presente siquiera cuál era la distinción de rango, y me decía, mira que todos ustedes se van al sur. Y dije, bueno, prefiero ir al sur, tierra firme, antes de tirarme en el avión. Y yo creo que había un designio de Dios ya marcado, porque a lo mejor me hubiese quedado en Córdoba, no iba a Malvinas. Entonces, creo que había un designio de Dios marcado que tenía que ir a Malvinas, por eso mi convocatoria fue al Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut. ¿Y cómo fue su paso por el servicio militar? Y todo novedad, porque en mi familia, salvo mi hermano Miguel Ángel, que hizo el servicio militar, pero no había familiares que sean militares. Entonces no había alguien que te contase cómo era la vida en un cuartel, por ejemplo. Entonces era todo desde llegar, que nos recibió el viento permanente, allá en Comodoro Rivadavia, es la capital del viento, como se le conoce, el viento muy frío, ya pasás a ser de una zona totalmente distinta a la nuestra, a la que estamos acostumbrados. Ya llegar a la Patagonia ya es distinto, y fue todo acostumbrarse a convivir y acostumbrarse el día a día en el transcurrir de las horas de lo que iba pasando con nuestra estadía, por decirlo de alguna forma, en el regimiento. Desde estar todos sentados en la plaza de armas, estar todos esperando órdenes, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo seguía el día después.
dónde dormíamos, o sea, todo eso era, todos los días era un aprendizaje nuevo. Entonces, el transcurrir de los días y era algo novedoso para la gran mayoría, nos mantenía atentos y con las antenas bien amplias, con los ojos bien abiertos para ver si nos ordenaban ir hacia un lugar y teníamos que ir hacia ese lugar y no estar distraídos. Entonces empezabas a familiarizarte con una nueva forma de vida, como en este caso la vida militar, que es totalmente un liderazgo vertical. Se cumple orden de arriba hacia abajo, no es horizontal, donde uno puede opinar, el otro una lluvia de ideas, por decir algo así. No, ahí se cumple a rajatabla de arriba hacia abajo, según la orden que se implantan y se impone, nosotros tenemos que cumplirla. Entonces era todos los días un aprendizaje nuevo. Exactamente. ¿Usted cuándo ingresó al servicio militar? Y el mismo 31 de enero nos convocan, primero acá a Córdoba, y el día siguiente pasamos en avión hacia Comodoro Rivadavia. Así que el día y ya primero 2 de marzo, el 2 de febrero, perdón, estábamos en Comodoro Rivadavia, en el Regimiento Infantería 8, Del año 82. del año 82. Por eso soy clase 63. Fue la última clase convocada que luego fue a Malvinas. Estaba la clase anterior, que le llamamos soldado viejo, que la clase anterior era la clase 1962, que ya tenía un año de periodo de instrucción. Bien, ¿usted piensa que había algún tipo de indicio de una posible guerra? No, había indicios de posibles conflictos. En primer lugar, eran posibles estallidos sociales. Había un malestar generalizado en la sociedad. Y también estaba siempre la posibilidad que la hubo, y muy cerca, con el conflicto contra Chile por el canal de Beagle en 1978. Pero era lo único que se podía asemejar a lo que podía ocurrir algún conflicto. Lo demás eran más temores de algún combate de guerrilla o algo por el estilo. No existía otra posibilidad. Si bien hipótesis de conflicto siempre existió, pero nunca nos imaginamos, ni se imaginaron, ni muchos de altos rangos se imaginaron lo de Malvinas. ¿Y usted cómo vivió y qué sintió el día 2 de abril? Y el 2 de abril, bueno, los otros días anteriores ya veíamos en el regimiento un movimiento que los propios soldados viejos y los propios suboficiales nos hacían saber que no era un movimiento normal. Había movimiento de tropas, movimiento de muchas municiones, porque por ahí pasó, por nuestro regimiento, estuvo una noche la fracción del regimiento 25 con Seinaldín, que fueron luego al aeropuerto, de ahí se acoplaron al grupo de la Armada, a los buzos anfibios, a la Infantería Marina, para recuperar Malvinas el 2 de abril. Entonces, había un movimiento que aparentemente no era normal, digo aparentemente porque para nosotros, como digo, habíamos terminado el periodo de instrucciones, que es el periodo de adaptación, de aprendizaje, de supervivencia, del manejo de armas, bueno, todo lo que resulta ser un periodo de instrucción básico, y todos los demás movimientos desde el movimiento de camiones, movimiento de los Unimog, de municiones, y nosotros creíamos que era normal, pero nos decían que no era, ese movimiento no era normal. Entonces se hablaba de un posible conflicto con Chile, un posible estallido social, algún intento de copamiento por parte de la guerrilla. Entonces se hacían muchos comentarios, a lo cual nosotros en ese momento no teníamos ni voz ni voto, por decirlo de alguna forma, simplemente íbamos escuchando y no podíamos opinar con nadie, porque éramos, como dije anteriormente, soldados rasos recién incorporados,
que no teníamos a quién preguntar, más que hablar entre nosotros. O sea, ¿Y cómo lo Sí, sí, diga. No, ¿cómo lo viví el 2 de abril? Estábamos en formación en Plaza de Armas, muy temprano, y el coronel, hoy coronel retirado Reposi, era teniente coronel en aquella época, jefe del Regimiento de Infantería 8, nos anuncia que el propio 2 de abril que se habían recuperado nuestras Islas Malvinas y nuestro regimiento tenía que estar alistado para cruzar como el primer refuerzo. Por eso nos constituíamos como Fuerza de Tarea Reconquista, íbamos a reforzar al grupo que recuperó Malvinas. Y ahí fue que todos nos enteramos que se habían recuperado las Islas Malvinas y que nosotros íbamos a ser parte directa de ese acontecimiento. O sea, habían teorizado sobre absolutamente todo menos lo que fue de verdad. No, según en qué sentido, porque, ¿verdad? Si bien, ¿por qué fue exitosa la recuperación? Porque se conservó totalmente el secreto. Porque cuando uno ventila algo ya deja de ser un secreto y alerta a los demás. Por eso fue exitosa la recuperación de Malvinas, porque hubo un secreto tan hermético que cuando se recuperó Malvinas prácticamente no hubo resistencia allá en las islas porque no le dio tiempo a nada. Ese fue una de las estrategias magnífica, no solo dicha por nosotros que tuvimos Malvinas, sino reconocida por el mundo. Una estrategia espectacular para recuperar el territorio que nos pertenece. Exactamente. ¿Y usted qué sentía en ese momento cuando les dieron esa noticia de que se recuperaron las Malvinas y estaban próximos a ir allá? Y sentíamos una gran emoción porque íbamos a ir a un lugar donde habíamos escuchado hablar desde la primaria, era un lugar inhóspito, y aparentemente no iba a haber guerra. Entonces nosotros íbamos a ser protagonistas de recuperar, de reforzar las islas, pero estaba todavía la posibilidad de que haya una negociación pacífica para no llegar a una guerra. Entonces íbamos a ir como quien va a sacarse una foto, en este caso a las Malvinas, y tener el orgullo de decir yo pisé suelo malvinense y volvernos a casa. Y más, así era la estrategia militar, como le dicen ahora, un toque y me voy. Era recuperar para volver a restablecer el diálogo, porque Gran Bretaña había cerrado el diálogo por completo. Entonces era recuperar el diálogo que estaba perdido, pero volverse, llegar a una negociación que nunca llegó porque Gran Bretaña nunca quiso negociar. Exactamente. ¿Usted cómo fue a Malvinas? ¿Por medio aéreo o por medio naval? En mi caso, por medio aéreo. Un 6 de abril a las 11 de la mañana partimos en un avión Fokker, creo que F-28, bueno, un Fokker Sequera, Sí, sí, un F-28. y a las 12:20, ¿cómo? Que sí, el modelo es el F-28. F-28, exacto. Lo tengo escrito, en los libros lo tengo escrito, pero a veces la memoria no me acompaña para tenerlo almacenado, por decirlo de alguna manera. En la localidad de A las 12:20 Oliva, ya estábamos. no, que en la localidad de Oliva trajeron un F-28 de la Armada que se usó durante la guerra. Y claro, lo que no recuerdo, lo que nunca recuerdo, se me dio por mirar el número del avión para saber si el que está en Oliva es el avión que nos trasladó a nosotros. Pero es uno de esos, sí. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, a las 12:20 ya estábamos en suelo malvinense. Nos recibe una llovizna penetrante, un frío penetrante. Es el primer impacto emocional que siempre digo, que caló profundamente en mi corazón, es pisar suelo malvinense y recibir ese terreno inhóspito del que tanto se habla, ¿no? Es la bienvenida que te da las islas.
eh, recordándote que allá no es para cualquiera, que no es fácil vivir allá, pero bueno, con la alegría que estamos pisando un terreno, un suelo que es nuestro, como decía Atahualpa Yupanqui, la hermanita perdida, que fuimos a recuperar. Bueno, una vez ya en las islas, ¿a dónde es destinado? Estuvimos un par de días en Puerto Argentino, ya nos empezamos a alistar para una patrulla de exploración y combate, nuestra sección, nuestro grupo, éramos 11 integrantes, y el 9 de mayo pasamos en helicóptero Chinook hacia la isla Gran Malvina, hacia Bahía Zorro Este. Al otro día, en camiones que nos prestó la compañía Ingeniero 9, que estaba en Bahía Zorro Este, de la Gran Malvina, recorrimos, dimos toda la vuelta alrededor del sector hasta llegar a Bahía Zorro Oeste, siempre hablando de la isla Gran Malvina. Sí, sí, sí. Ahí tuve el honor de formar parte del grupo de avanzada que recuperamos e izamos por primera vez la bandera argentina en Bahía Zorro Oeste. Ese es un orgullo que bueno, ojalá alguna vez se repita, no conmigo, porque esto va para largo si alguna vez se recupera, pero ojalá alguna vez vuelva a flamear la bandera que con tanto orgullo me tocó en ese grupo de avanzada de recuperar e izar, como dije, por primera vez en la historia argentina, la bandera nuestra en ese sector. Y Imagino ahí que permanecimos hasta perdón, imagino que debió haber sido un momento muy emocionante. un momento muy emocionante, una arenga muy emocionante que no la recuerdo, que la dio el jefe de operaciones del regimiento, que bueno, él iba adelante, y él sacó de su bolso personal una bandera, que no fue después la bandera que flameó durante todo el conflicto, la bandera oficial del regimiento, sino que él sacó una bandera que llevaba en su bolso, esa bandera se izó y después cuando llegó el resto del regimiento se arrió y se usó la bandera oficial, que incluso se juró la bandera el 26 de mayo en Malvinas, el 26 de abril, perdón, en Malvinas. Esa bandera oficial, no la nuestra. La nuestra hoy, digo la nuestra porque formé parte de ese equipo. La nuestra, tengo un trocito de ella, del paño celeste, que me lo regaló el hoy coronel retirado César Fragni, era jefe de operaciones del regimiento en aquel entonces, y como yo formé parte de ese grupo, me regaló un trocito, y hoy la bandera está guardada en el Museo del Regimiento en Comodoro Rivadavia. Y ahí permanecimos hasta finalizar la guerra, hasta el 14 de junio, y bueno, prisionero de guerra, y regresamos el 21 de junio a Puerto Madryn, Chubut, en un buque inglés. Cuéntenos cómo vivió el día 1 de mayo. El 1 de mayo, el primer ataque enemigo, nosotros estábamos cumpliendo una misión, la patrulla, en un cerro, en un monte que se llama Monte Sullivan, que es de 1.554 pies de altura, eso es una altura de aproximadamente 500 metros, y estábamos cumpliendo la misión que era alarma temprana y seguridad del regimiento. Y o sea que nosotros en ese sector no nos enteramos después del ataque, pero no vimos el ataque. Entonces, ¿qué es lo que pasó en nuestra mente? Es que el enemigo ya estaba en casa, que el enemigo no quería negociar. Y luego el día siguiente, el 2 de mayo, hundieron al buque General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, que ellos mismos habían marcado, y lo hundieron para no negociar. Hay testimonio de ello, que yo cuando voy a dar charla lo leo, al testimonio, que lo hundieron para no negociar, reconocido por ellos mismos, reconocido por diarios
británicos, y por supuesto que ningún foro internacional condenó a Argentina como nación agresora, y también hay testimonio de ello, ¿no? Por eso hablamos de la campaña desmalvinizadora, que es pura y exclusivamente no hablar de Malvinas o hablar mal, y esto es una de ellas. Todo el mundo nos hicieron creer que Argentina fue el causante de la guerra, que Argentina fue la que provocó una guerra, que Argentina, por desesperación de aquel momento del generalato, fue a buscar una guerra. Y bueno, hay testimonios que no son así, y que por supuesto a medida que se va dando la charla y cuando me permiten yo puedo leer los testimonios. A veces la charla no da para ello, entonces lo que le puedo asegurar es que hay testimonios sobre lo que estoy diciendo. Lo he plasmado en mis libros, siempre citando las fuentes. Entonces, bueno, llegó el 1 de mayo diciéndonos: miren, argentinos, que nosotros vinimos a la guerra. ¿Y qué hizo nuestra fuerza aérea? Les respondió, atacó su flota y les hizo serios daños, como ya es público conocimiento, ¿no? Exactamente. Volviendo a la cuestión del ARA General Belgrano, usted cuando se enteró de la noticia, ¿qué fue lo que pensó? No, pensamos en cobardía, pensamos en que casualmente reforzamos eso de que ya no había marcha atrás, de que la guerra estaba instalada y no iba a haber negociación alguna. Y uno hasta llega a pensar en el sentido de revancha, en el sentido de venganza, por decirlo de alguna manera, por la forma traidora que lo hicieron. No traidora, estamos en una guerra, pero la forma cobarde, porque el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Si vos marcás un terreno y decís, no entres a este terreno porque tengo un perro que lo está cuidando, vos sabés que no podés entrar. Ahora, si ese perro salió y te buscó en la calle, ya es culpa del propietario, es culpa del que lo dejó salir, ¿verdad? Esto es lo mismo. Sí. Si ellos mismos marcan un territorio que fueron 200 millas alrededor de Malvinas, que decía la zona de exclusión, que barco o avión que entrase a esa zona iba a ser hundido o derribado, no lo respetaron nunca. Y bueno, por algo les llaman los piratas. Ellos van a la guerra y van con lo que sea y tratan de ganar como sea. Sí, y además del hecho de que lo hicieron de manera sigilosa con un submarino y no dieron tiempo ni de reaccionar. No, por supuesto, porque no había posibilidad alguna de defenderse contra submarinos. Entonces, era indudablemente que era un blanco fácil, en este caso un blanco fácil para ellos, porque no tenían forma de defenderse de un ataque submarino. Si me permitís, el gobierno de Perú había presentado una propuesta de paz para negociar. Argentina estaba dispuesta a aceptarla. ¿Y qué es lo que responde Gran Bretaña? El 1 de mayo atacando con aviones y el 2 de mayo hundiendo el Belgrano. ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que manifestaron? Algunas de las conclusiones sobre el hundimiento. Permitime leerte lo que dijo el propio gobierno de Perú. Sí, sí, por Que supuesto. dice lo siguiente: Perú lamenta la actuación de Gran Bretaña hundiendo al Belgrano. Teníamos la esperanza de que nuestras gestiones pudieran tener éxito. Sin embargo, no pudieron progresar por la decisión de hundir al crucero. Lamentablemente, cuando estaba avanzado en la parte final del planeamiento, se tuvo la noticia del hundimiento del crucero General Belgrano. Y te leo otra del diario, por ejemplo, diario The Guardian, que es un diario inglés, a fines de 1982, o sea, cuando ya había finalizado la guerra, expresó lo siguiente: este año será recordado por una guerra innecesaria, efectuada sin ninguna otra razón que asegurarse la supervivencia del gobierno de la señora Thatcher.
Y un diputado laborista, Tom Dansel, dijo en el Parlamento inglés: el viejo crucero no era la amenaza, sino la respuesta de paz, puesto que hubiese privado a la señora Thatcher de una victoria militar, objetivo de la guerra de Malvinas en primer lugar. Como verás, ellos venían a la guerra. Era necesario porque para eso tienen un poderío de armas para lograr el objetivo de dominio estratégico, de la riqueza, del agua dulce de la Antártida. Entonces es una planificación geopolítica conjuntamente con Estados Unidos, planificar para el futuro. Está en juego, como siempre digo, el futuro de ustedes, de los jóvenes, nuestros hijos, nietos, el futuro de la patria, porque está en juego las riquezas. Y lo más importante, no sé si lo saben, que en la Antártida existe un 80% de agua dulce del planeta. Y una de las mayores preocupaciones de los grandes países del mundo con respecto a recursos naturales es la escasez de agua dulce en futuro, porque no es renovable. Y nosotros la tenemos en la Antártida. Desde 1904, la primera base científica del mundo es nuestra, y los ingleses la pretenden como propia. Ahora, ¿cómo harían para llegar a la Antártida? Haciendo pie en nuestras Islas Malvinas. Por eso están fuertemente militarizadas. Entonces ellos vienen por todo, como ya lo intentaron, 1806, 1807, 1845, fallidas invasiones inglesas. Por eso hay mucho por hablar por Malvinas, por eso nuestro objetivo es malvinizar o combatir la desmalvinización. El pueblo tiene que volver a hablar de Malvinas, pero no de la miseria que encierra una guerra, no de lo cruel que es una guerra. Porque como siempre digo, quien estuvo en una guerra más que nadie ama la paz. A mí nadie me va a hablar de lo que significa la paz, pero sí pregonar el amor por la patria y seguir cuidando lo que nos pertenece a todos los argentinos. Lautaro, lo que vos haces conjuntamente con Nazareno es una forma de seguir cuidando nuestros derechos soberanos. Es una forma de seguir cuidando lo que nos pertenece a todos los argentinos. Por eso estoy más que contento de que me tengas en cuenta para esta charla y poder aportar un granito de arena para que siga adelante. Bueno, de parte mía de Nazareno, muchísimas gracias a usted, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del tema, aprovecho para decir que, bueno, precisamente Relatos de Héroes surge por eso mismo, por el cansancio de que siempre se repitan las mismas mentiras, ¿no? Y los mismos mitos, y el hecho de querer aportar un granito de arena. Y para acotar a lo que usted dijo sobre Margaret Thatcher, también esta cuestión le vino como anillo al dedo porque en ese momento tenía una imagen pública muy desfavorecida. Y claro, tenía muy desfavorecida, tenía grandes, serios problemas sociales, con mucha gente desocupada, y es más, querían vender las grandes naves, portaaviones, fragatas, porque decían que no era necesario mantener semejante flota. Ellos querían cambiarlo por lanchones o submarinos o formas más rápidas de actuar. Y con esto demostró que hacían falta las grandes naves para llegar a semejante distancia. No sé cuánto estamos hablando, de 15.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, no sé cuánto. O sea, no sé, lo tengo escrito, pero vuelvo a decir, mi memoria no lo tiene almacenado. Entonces hacían falta grandes naves para recordarle que está en juego el futuro de ellos también, como ecológicamente hablando, el agua más todas las riquezas. Entonces Margaret Thatcher se jugaba sí o sí una victoria, lo que se creía que le iba a ser más fácil, y también Estados Unidos, porque venía de perder contra Vietnam. Entonces también necesitaban una victoria para volver a realzar lo que los caracteriza siempre. Siempre están en guerra, están mirando qué país tiene problemas para ellos intervenir. Siempre con el pretexto de la paz buscan la guerra, ¿no? Es algo increíble, pero bueno.
es otro tema que hay que, me gustaría saberlo más en profundizarlo mucho más, pero para eso hay que saber mucho y no lo sé. Sí, y además el hecho de que el esposo de Margaret Thatcher tenía empresas dentro de las islas, ¿no? No recuerdo los nombres, pero era más que nada un interés económico de ellos. Sí, Company Falcon, algo así se llama la Sí, empresa, que es el exactamente. interés económico principal. Sí, sí, Entonces, algo así era el nombre. entonces era todo, era también como digo, lo tengo escrito, pero bueno, era todo un combo, todo un combo, pero más allá de eso, después vinieron las elecciones y ganó por amplia mayoría de votos. O sea, lo que quería y que lo dicen los propios ingleses. Los ingleses tienen el caso cerrado de Malvinas por 90 años. Hasta el 2072 no se puede hablar oficialmente de Malvinas. Algunos que otros hablan y escriben libros, algún que otro soldado o suboficial inglés, veteranos, o sacan YouTube, reconocen la acción de los argentinos, pero si no, en principio era un hermetismo total que nadie hablaba y era raro que los victoriosos no hablen de su victoria. Es como un partido de fútbol. Quien gana, quien sale campeón, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es dar la vuelta olímpica como victoria. Ellos tenían vergüenza de haber ganado, porque no les fue fácil, porque fueron todas mentiras, porque se engañó al pueblo de ellos también. También hay testimonio de ellos que le mentían al pueblo. Dicho por ellos mismos. Exactamente, además de que Gran Bretaña sufrió más muertos por suicidio que en el propio conflicto a lo largo de los años. Sí, también ocurrió acá y ocurre en Argentina, pero también aparte, no sé si superan los muertos porque son mentiras lo que ellos manifiestan que murieron 250 personas, algo así, y se calcula más de 1000. Y esto, cuando he dado una charla con un piloto de A4, me ha tocado varias veces dar charlas, y él hace números, un piloto de A4 que actuó conjuntamente con Pablo Carballo, me refiero al Tony Celaya, y él manifiesta que se hundió tal barco que tenía tanta capacidad, se hizo esto, sumando por deducción, hay casi 1000 muertos. Lo que pasa es que no lo reconocen oficialmente. Aparte en la tierra, reconocen a sus propios comandos. No reconocen la Guardia Galesa, la Guardia Escocesa, los Gurkhas. Reconocen como baja propia los propios comandos de ellos. A los paracaidistas ingleses, el grupo SAS, y todo lo demás para quienes combatieron, para ellos. Lo que pasa es que no los reconocen como propios. O sea, hay muchas cosas que, por eso digo, para mí es una pasión, por eso el programa al cual fuiste invitado se llama Pasión por Malvinas, por eso coincidimos a pleno con Sergio Arce, con quien hacemos el programa. Es una pasión, por lo menos contar una parte de la historia que no aparece. Ahora es más fácil entrar a Google, investigar es mucho más fácil, pero recordemos 30 años atrás no había libros. Yo lo primero que hice tratar de comprar libros ingleses. Me interesó leer qué opinaban ellos y ahí me di cuenta de todo esto que estoy diciendo. Incluso hay libros escritos por corresponsales de guerra ingleses que hablan de las mentiras que se le mentía al pueblo, que se negaba información, y habla de las penurias que han tenido que pasar los soldados con más capacidad que nosotros. Así, por ejemplo, pasaron hambre y eso que tuvieron 2 semanas prácticamente en las islas. Nosotros tuvimos más de 70 días. Sí, Entonces se habló mucho del hambre por el lado argentino y no así de ellos que recién llegaban y ya se quejaban que tenían la cara consumida por el hambre. regresando un poco a lo que dijo de la cuestión de las bajas inglesas, yo soy un fiel creyente que las cifras que dieron ellos de sus propias bajas no son las reales. Aún así, si hubieran sido reales esas cifras, eh, habría sido una guerra de igual a igual prácticamente porque la mitad de las bajas argentinas fueron en el crucero Belgrano. Exactamente, vos lo dijiste muy bien. 323 muertes hubo en el Belgrano, o sea que otros 300
y pico, casi igual que lo que ellos dicen oficialmente que pasó, que sufrieron en Malvinas. Asimismo sería una lucha de igual a igual, pero es feo comparar las muertes. Sí, sí, Como por digo, supuesto. quien estuvo en la guerra, en lo que estuvimos en la guerra, nosotros no pregonamos una guerra, no aplaudimos una guerra, hay que buscar la paz. Pero bueno, ya que mienten, hay que retrucarles, ¿no? Y Hay que ahí, decirles por lo menos la campana, para que escuchen, sobre todo los jóvenes, las dos campanas. sí, sí, y ahí con eso mismo se derrumbaría el mito o la mentira de que fue una masacre total, ¿no? Y fue un mito, una mentira y un mito que nos llevó a nosotros a decir, bueno, a empezar a maldecir a los altos mandos, empezar a maldecir el que para qué defender islas. Empezamos a descuidar lo que no tenemos que hacerlo, porque ellos quieren que nosotros nos olvidemos de Malvinas. Porque nosotros cuando nos olvidemos de Malvinas, más fácil va a ser para ellos seguir avanzando. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que estemos cada vez más unidos y decir, bueno, no van a seguir avanzando, algún día vamos a llegar a negociación por la paz, pero hacerles saber que el pueblo estamos unidos, que estamos demasiado unidos, porque hoy Malvinas está vigente y tiene presencia total en todo ámbito, de un partido de fútbol, en cualquier lugar, está la bandera de Malvinas, es la visualización. Yo lo tomo como la campaña desmalvinizadora, lo tomo en dos etapas. La primera etapa es la visualización, que creo que hoy lo vamos ganando, porque hoy todos los veteranos somos medianamente reconocidos. En cada ciudad, en cada pueblo hay un monumento, somos invitados a los actos, estamos mencionados, hasta en el Mundial aparece la canción Messi, Maradona y los pibes de Malvinas. Entonces la visualización existe. Falta ahora la otra batalla, que es despegar el Malvinas del horror, porque para nosotros Malvinas fue un honor. Entonces despegar del horror, porque toda guerra en sí es horror, no solamente para los argentinos. Lo que pasa es que gracias a Dios, Argentina no estamos acostumbrados a guerra como si lo están acostumbrados ellos. Sí, sí, y ya que lo mencionó, que yo no sé hasta qué punto deja de ser bueno y empieza a ser malo la cuestión de la canción, ¿no? Del Mundial que dice de los pibes de Malvinas, ¿no? Eh, ¿Usted se considera un pibe o un chico de la guerra? No, si bien nosotros estamos en contra, o yo por lo menos, y creo que el 90% de los veteranos, estamos en contra de la palabra chicos, Por supuesto. porque si bien puede ser jóvenes, adolescentes, te cuento que hubo un caso, hubo muchos casos que figuran en los libros ingleses, ¿no? Pero un caso que me llamó mucho la atención y lo uso en las charlas. Un coronel inglés, ordena evacuar a sus heridos de Monte London. Y cuando logran la evacuación, va otro soldado a evacuar, se encuentra con un soldado inglés muy mal herido, que después lamentablemente falleció. Tengo el nombre y todo, tendría que abrir ahora en este momento los libros, pero para no demorar, hablo como un soldado X, y que ese soldado lloraba, y porque era el cumpleaños de él, era justo el día de su cumpleaños. ¿Saben cuántos años cumplía? 16 años de edad, mucho más chico que nosotros. Y en Monte London murieron también jóvenes de 17 años de edad, de los ingleses. Y eso lo pueden encontrar en el libro Viaje al infierno, escrito por un paracaidista inglés. Solo que ellos allá le llaman grandes guerreros. A nosotros acá se nos tildó como chicos de la guerra. Entonces, ahí es donde nosotros decíamos, che, pero no éramos tan chicos. Te puedo dar otro ejemplo. Podemos ponerlo como título. Uno de los invitados del programa del sábado que viene, el programa de TV Pasión por Malvinas, uno de los invitados estuvo en ese grupo, que lo podemos titular 37 contra 300. 37 jóvenes soldados argentinos detuvieron el avance inglés de 300
300 soldados ingleses, altamente profesionales. No lo podían creer. Entonces, ¿a qué le llamamos chicos? ¿Quiénes eran los que estaban haciéndole tanto daño? Nada menos y nada más que a la OTAN, porque combatimos contra Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, el apoyo de Chile, logístico, satelital. Entonces, eso es lo que sí molesta cuando dicen chicos, porque decimos, che, la pucha, no éramos tan chicos. Podemos llamar jóvenes, podemos decir adolescentes. Hoy un joven de 16 años de edad está habilitado para votar. ¿Somos chicos o estamos pensantes como para cambiar el rumbo de un país? Exactamente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Vamos de acuerdo al discurso que nos conviene. Y eso no tenemos que permitirlo. Porque hoy, a los 18 años de edad, te dan un carnet de conducir. Hoy te incorporas a la fuerza. En aquel entonces, 18 años de edad, cumplía la ley del servicio militar obligatorio, que antes era a los 20 años. Luego, en el Congreso, tras pedido del pueblo, se cambió a los 18, ¿para qué? Para no interrumpirle el estudio universitario. Entonces se cambió a los 18 años de edad. Bien. Ahora, cuando entras a la fila de ejército, ¿para qué te preparan? Para un posible combate. Y cuando entramos en un combate, pasamos a ser chicos. O sea, somos bastante ingenuos, somos bastante con palabras, no mantenemos una firmeza. ¿O somos chicos o no tanto? Yo prefiero decir jóvenes, prefiero decir adolescentes, porque además hemos demostrado, hemos superado todas las adversidades que se nos pudieron presentar y un chico no lo supera. Todo valió de la firmeza del jefe, eso sí. Hubo lugares donde tengo enterado o he leído lugares donde los jefes no actuaron a lo mejor como tendrían que haber actuado. Yo hablo por caso personal. Nuestro jefe iba al frente. Entonces, cuando vos tenés un jefe que va al frente, con 18 años de edad vos te animás a cualquier cosa. Te animás a ir al frente porque confías en la destreza y la habilidad de tu jefe. Eso sí se puede notar mucho la diferencia entre algún comentario y otro. Exactamente, además la cuestión de la edad, eso pienso yo que le da muchísimo más valor al soldado argentino que, como usted dijo, el inglés a las 2 semanas ya estaban pasando hambre y el argentino ya llevaba 2 meses ahí y aguantando. Sí, aparte en lugar de dormir en las trincheras, ¿no? En el caso mío, que estuve en una patrulla de exploración y combate, la misión nuestra era ir a buscarlo al inglés. O sea, íbamos a lugares a cumplir misiones. Pero el que vivió permanentemente en la trinchera brotaba agua, estaban permanentemente mojados. Y sin embargo se la ingeniaban y convivían y no solo un ratito en la trinchera. A la noche estamos hablando de temperatura bajo cero. 14 grados bajo cero llegó a ser de sensación térmica, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una situación que por algo se llama la palabra infante. El infante, el soldado infante, ¿qué dice la palabra? Infante la palabra infantería viene de infante. Precisamente. Entonces, es que sos joven. Y al ser joven tenés más capacidad para enfrentar todas las adversidades. Todo depende, vuelvo a repetir, de la calidad de jefe que te haya tocado. ¿Usted llegó a ver combate? Nosotros entramos en combate no en forma personal, cuerpo a cuerpo. A nosotros nos atacaron con aviones y con fragatas y helicópteros. Pero el cuerpo a cuerpo no, porque eso ocurrió en la isla Soledad. Los ingleses desembarcaron directamente por Estrecho San Carlos. El primer combate que hubo fue en Puerto San Carlos, que ahí uno de los dos invitados del próximo sábado estuvo ahí. Y desde ahí fueron combatiendo hacia Pradera del Ganso, Darwin, después los Monte Dos Hermanas, Monte Harrier, Monte London, hasta llegar a Puerto Argentino. Pero en nuestra zona tuvimos 7 noches de bombardeo, intenso bombardeo de artillería naval, 6 ataques directos con aviones Harrier y Sea Harrier, y en helicópteros
bueno, lanzando bengalas para iluminar todas las posiciones, y algún que otro intento de desembarco helitransportado, pero muy escaso. ¿Sufrió Muy alguna escaso en el baja? sentido que no fueron grandes movimientos de helicópteros, sino un par de helicópteros que intentaron algún episodio, pero no, también le fue bastante mal. ¿Su unidad sufrió alguna baja? La patrulla, éramos dos patrullas principales, Gato y Mancha. Yo integré la patrulla Gato, y la patrulla Mancha sufrió un accidente, murieron 3 compañeros de la patrulla, Nosikoski, Sosa y Antieco. Cuando estábamos juntos en la base, descansábamos juntos, a limpiar el armamento, recondicionar el equipo, y cuando salíamos de la misión, que estamos 3 días fuera de la base, en una de esas misiones sufrieron un accidente, se incendió la casa donde se refugiaron y murieron, bueno, calcinados en este caso. Con uno de ellos, con Nosikoski, entablé una relación de amistad muy hermosa, y una palabra empeñada en Malvinas, que el que regresaba iba a contar todo. Entonces mi palabra empeñada es lo que me llevó a mí a escribir, a hablar mucho, a dar charlas, a prepararme para no solo qué decir, sino cómo decirlo, realizar cursos. Y bueno, vos algo me has conocido, sabes cómo me gusta defender el tema Malvinas, y tiene que ver con la palabra empeñada de un héroe que hoy descansa en el cementerio Darwin, allá en las Islas Malvinas. Una gran desgracia. Cuéntenos, desde su opinión personal, si cree que la Argentina estaba preparada para una guerra como esta. No para una guerra del estilo de alta densidad. Argentina siempre estuvo preparada para una guerra de baja densidad, que sería, por ejemplo, contra Chile. En este caso trajeron más de 100 buques de guerra, más de 150 aeronaves, entre aviones y helicópteros, submarinos nucleares, bueno, fragatas misilísticas, el apoyo logístico satelital de los Estados Unidos. Entonces, una guerra de alta densidad, a lo cual un país prácticamente solo, con un apoyo incondicional de Perú, pero lo demás fue muy escaso. Creo que le demostró al mundo, y el mundo lo reconoce, la capacidad de reacción del ejército argentino de aquel entonces, ¿no? El ejército, las Fuerzas Armadas, y de seguridad, porque también actuaron las Fuerzas de Seguridad, los gendarmes que estuvieron al mando de Aldo Rico, la compañía 602 de comando, y también guardacostas, por ejemplo, la prefectura naval, que lograron hazañas incalculables, hazañas que es imposible creer lo que se cuenta, Sí, porque no incluso son fragatas. desde una lancha de prefectura tumbaron un Harrier. Bueno, ese es un ejemplo. Y luchando contra olas gigantescas que los ingleses le decían parecían cáscara de nueces flotando en el mar. Y así estaban, iban a cumplir una misión. Entonces la grandeza de las fuerzas en aquel momento, y la grandeza del pueblo también, porque el pueblo acompañó todo, no lo olvidemos. A ver, yo siempre digo, si yo tendría que tener odio, no sabría por dónde comenzar, porque el pueblo apoyó la recuperación de Malvinas, los políticos de aquel entonces apoyaron todo, las personalidades de las famosas apoyaron todo la recuperación de Malvinas. Hay un video que a lo mejor lo has visto, donde sale Galtieri al balcón y le habla a la plaza. Había más de 1 millón de personas. Cuando Galtieri decía, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, la gente lo victorea. Se puede ver en el video, pueden buscarlo en YouTube, lo buscan fácil, Galtieri en Plaza de Mayo, y lo van a encontrar. Y escúchenlo, cuando dice, si quieren venir, que venga, la gente lo ovaciona. Y cuando sigue hablando y dice, como presidente de los argentinos, la gente lo silbaba, lo abuchaba.
eso le estaba diciendo, no te queremos como presidente, porque el día 31 de marzo hubo una manifestación tremenda con una represión bárbara. O sea, la gente ya no quería más la dictadura, Bueno, y pero ahí sí con la ese hecho, recuperación de Malvinas. ahí con ese hecho ¿Cómo? también se desmorona el mito de que Malvinas es únicamente hecho por un gobierno militar. Ahí la causa Malvinas con ese hecho quiere decir que es del pueblo. Es que del pueblo ya hay testimonios, todas las personalidades, todos los políticos saludaron y felicitaron a Galtieri. Hasta la propia gente que luchaba con la guerrilla, por ejemplo, Firmenich, saludó a Galtieri, o sea, diferenciando lo que es la dictadura, pero sí el hecho de recuperar Malvinas. Lo que pasa es que después cuando se pierde, es como todo el mundo se lava la mano. Cuando perdimos un mundial, ya Messi no servía para nada, era un pecho frío, Di María ni hablar. El mismo equipo salió campeón, ya son los mejores del mundo. O sea, somos exitistas y no nos damos cuenta que gracias a Dios Messi, Maradona, volviendo al tema del fútbol, gracias a Dios ellos, Messi y Di María, siguieron insistiendo y creo que Dios los premió con que se vayan con el triunfo total, porque si no es que nos quedamos con eso, que era un pecho frío, que no tenían amor por la patria, que no cantaban el himno, les reclamamos todo y, y nadie nos hacíamos cargo. Habíamos salido segundos en un mundial, nada menos y nada más, segundos, ya lo servimos. Entonces, el pueblo argentino somos así, Es- exitistas. en ese Si no ganamos, sentido, no, muy hipócritas en ese sentido. muy hipócrita y de poco hacernos cargo. Entonces, eso es lo que lastima, por supuesto, en el sentido de que ahora de pronto fue una locura y que lo diga gente grande. Yo he estado en charlas donde un señor se presentó, fue un lugar entre la sierra, se presentó, dijo que era ingeniero, empezó a hablar de los chicos, y primero, bueno, enalteció, por supuesto, al soldado, pero siempre que fue una locura y empezó a hablar, tuve que cortarlo diciendo, bueno, por favor, ¿cuál es la pregunta? Pues yo había terminado de disertar y generalmente vamos a las preguntas. Y había gente que levantaba la mano, quería preguntar, y este otro señor quería hablar de él. Entonces le pregunté, por favor, vaya a la pregunta para darle lugar a los demás que puedan preguntar. Después, si usted quiere, volvemos a lo que usted quiera manifestar. Y me preguntó si yo estaba de acuerdo con la recuperación. Entonces yo dije que sí. Y les comenté esto del video de Galtieri. Y ¿sabe qué me dijo? Dice, yo estuve en la Plaza de Mayo ese día. Y le digo, ¿usted sabía que hubo más de 200.000 voluntarios? 200.000 ciudadanos se alistaron como voluntarios para ir a luchar a Malvinas. ¿Qué me respondió este hombre de barba blanca? Yo me alisté como voluntario, me dice. Entonces no me quedó otra que decirle, pero ¿y usted entonces qué? ¿No se siente cómplice? ¿No se siente cómplice de un gobierno que ahora usted dice que llevó chicos y primero estaba aplaudiendo porque esos chicos estaban en las Malvinas? Bueno, se cayó la boca. Por supuesto que no le pedí disculpas porque no me corresponde por más que sea mayor, pero me parece una falta de respeto total. Hacete cargo. Decir por lo menos yo fui culpable también de que ustedes hayan estado en Malvinas. ¿Me entendés lo que digo? Es un ejemplo muy claro que me pasó y bueno, hay testigos de esto porque estábamos en una charla en un lugar abierto. Sí, Y así me ha tocado muchas veces. Yo te comento algo y si lo buscarías rápido yo te puedo leer, pero hay alguien que no solo felicitó a Galtieri, sino que fue a la asunción del cargo del general Menéndez como gobernador de las islas. Y es una persona que quien se anima a hablar de la conducta intachable de esta personalidad. Me refiero al doctor Favarolo. Entonces, el pueblo se unió contra el pirata invasor, pero luego viene la campaña desmalvinizadora, ideada por el propio imperio y copada primero por la cúpula militar, que nos ocultó ante el pueblo,
que no se podía hablar más de Malvinas, y los distintos gobiernos que fueron siguiendo después también fueron prestándose para ir su granito de arena de no hablar. Nosotros fuimos ocultos durante 10 años. No podíamos prácticamente hablar porque nadie nos quería escuchar. No era que nosotros no nos animábamos a hablar, no nos querían escuchar, porque era, ¿qué colegio nos invitaba a dar una charla? Se hacía de cuenta que estaba invitando a uno que estaba hablando en nombre de Galtieri. Nosotros no nos importaba ni Galtieri ni ninguna cúpula militar. Fuimos a luchar por las Malvinas, por la bandera creada por Belgrano, con el traje militar creado por San Martín. Eso es lo que no entendía la sociedad en su conjunto. Después fueron apareciendo videos ingleses donde incluso hoy hablan bien del soldado argentino. Ahora es más fácil hablar, pero en su momento no. En su momento era muy, muy triste que te tildaban cuando te hacían una presentación. Y con nosotros aquí hay soldados que estuvieron en Malvinas, porque a estos pobres chicos los llevaron a Malvinas. Y yo tenía ganas, en un momento sí, me levanté y me fui. Digo, ¿por qué habla por mí? ¿Por qué no me pregunta qué siento yo, como me estás preguntando si me sentía chico o no? Y así le podés preguntar a cualquier veterano, que respeto, por supuesto, todas las opiniones, así como respeto toda la ideología política, por supuesto. Pero bueno, eso resume, no sé si resume o te la amplío, pero bueno, es una forma de contestar un poquito más allá de un sí o un no, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Regresando un poquito atrás, ¿no? Previo a Malvinas, ¿usted considera que su entrenamiento fue suficiente? Suficiente para, en 2 meses y medio de introducción se aprende lo básico. Lo básico es la supervivencia, el limpiar el armamento, en tirar también, porque hemos tirado un par de ocasiones al polígono de tiro, tanto como con fusil como con pistola. Y sobre todo, como vuelvo a repetir, si uno empieza a tener confianza con el jefe y el jefe está sumamente adiestrado, es mucho más fácil, porque el jefe es el que te va indicando. Y después ya uno no combate como dicen, combatir por la patria, combatir por tu compañero, combatir porque uno se va cubriendo al otro. Ahí desaparece el sentido de patria, combatir por tu vida, combatir por, por las acciones de que si vos aflojas, estás perjudicando a tus pares también. Entonces, es una cuestión de que estás preparado para primera instancia, ¿sí? A ver, en mi caso, bueno, estuve en una patrulla donde tuve algún después un adiestramiento un poco más amplio, pero para lanzar, por ejemplo, una bomba con un obús, el grupo artillería, y para alcanzar la vaina, no la vaina, sino la bomba al cañón, es como dice Nicolás Casanseu, no hace falta ser un químico industrial. Exactamente. Un soldado de 18 años saca la bomba del cajón y la lleva al grupo, y el suboficial es el que jala el gatillo para lanzarlo, ¿me entiendes? Entonces, según las circunstancias donde haya estado, y te vuelvo a repetir, estos 37 soldados que aguantaron hicieron retroceder a los 300 ingleses, y eran todos tenían entre un año de periodo de instrucción y algunos con meses igual que nosotros. Todo dependía del jefe. Previamente lo que dijo de, ¿no? De que uno lo hacía por sus compañeros, me recordó una frase que dice que un soldado no va a la guerra porque odia lo que tiene al frente, sino que va porque ama lo que tiene atrás. Exacto, ese es el lema unificador, y que fue bueno que lo recuerdes, porque uno de nosotros no existe odio con el inglés, con el combatiente inglés, sino bronca con la cúpula que siguen usurpando y
y diciendo que les corresponde a ellos, y van cambiando de estrategias. Ahora hablan de la autodeterminación de los isleños. Entonces son broncas, pero odio entre el combatiente no. Entonces, porque uno no combate por lo que tiene delante, sino amando lo que tiene detrás. Eso está muy, muy linda esa frase que me hiciste acordar, la tenía por ahí escrita, me hiciste acordar. Eh, ¿Cómo vivió el 14 de junio? Y el 14 de junio yo lo tengo identificado como un día muy triste, porque caer prisionero de los ingleses, después de tanto sacrificio, tanta lucha, un día muy triste, después de tanto entusiasmo. No nos olvidemos, nosotros marchamos a Malvinas con nuestras mochilas cargadas de entusiasmo, íbamos a recuperar para siempre lo que nos pertenece a todos los argentinos. Y caer prisionero de los ingleses fue muy triste. Después viene la recapacitación, saber que estás con vida, vas a volver a ver tus seres queridos, pero eso viene después. El primer impacto te puedo asegurar, por lo menos para mí, hablo en voz propia, por lo menos para mí fue un episodio muy triste. ¿Y cómo fue su regreso al continente? Bueno, nos trajeron una vez prisioneros. Nuestro grupo, la patrulla de exploración y combate Gato, tuvimos que darle seguridad al helicóptero inglés que venía a parlamentar, así que entregamos las armas después. Ahí me sentí impotente también porque estaba con mi propia arma cuidando que ningún argentino se arrime al helicóptero a intentar hacer un daño. Pero bueno, impotente no, teníamos que cumplir una orden que nos dieron nuestros propios jefes. Después sentí orgullo porque dijimos, ¿por qué nos seleccionaron a nosotros para tales responsabilidades? Porque, bueno, algo bien estábamos haciendo. Y una vez ya todos prisioneros, desarmados, estuvimos un par de días ahí en propio Malvinas, luego a la fragata Intrepid, de esa fragata a un lanchón de desembarco, y del lanchón de desembarco al buque inglés Norland, donde nos lleva a Puerto Madryn el 21 de junio. 21 de junio llegamos a Puerto Madryn en el buque inglés Norland. Más de 2.000 prisioneros, más toda la tripulación de ellos, por supuesto. Un barco muy lujoso, muy grande. ¿Ese fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan? No, ese día no lo viví yo. Ese fue un día que arribó el Canberra, otro buque inglés. Que después sí leí la hermosa historia que alguien pidió pan y empezaron a pedir pan y arrimaban pan y bueno, de pronto Madrid se quedó sin pan. Incluso hay un mural pintado ahora en Madrid y todos los años se hace ahora un acto conmemorativo con ese día. Pero no tuve yo la oportunidad de vivirlo. Fernando Sí Cobo viví la de... hospitalidad. ¿Cómo? No, perdón, es que como le digo, como le dije antes de empezar la nota, hay un poco de delay. No, que Fernando Codo, uno de los veteranos a los que le hice una nota, del Regimiento 7, él estuvo en el Canberra y relató ese día cómo fue. Sí, lo he escuchado, lo he leído, es muy, muy apasionante, muy emotivo. Lo que sí viví en carne propia, la hospitalidad de Comodoro Rivadavia, la hospitalidad del pueblo hacia nosotros los soldados. Porque cuando llegamos fuimos al cuartel, por supuesto, y después de un par de fin de semana salimos de licencia a la ciudad. Así que tuvimos un fin de semana en la ciudad y notábamos el cariño y la gente nos preguntaba cosas, porque allá en el sur se vivió mucho más intensa la guerra. Entonces la gente entendía y comprendía y quería saber cosas, quería saber de nosotros. Así que, y bueno, en algún libro lo cuento, estábamos en la terminal de Comodoro Rivadavia. Ya de la terminal teníamos el colectivo que nos iba a llevar al regimiento, que hay 11 kilómetros de distancia, y nos habíamos quedado ya sin dinero. Y bueno, estábamos mirando, ahí se ve que estábamos contando el poco dinero que teníamos, éramos 10, 12 soldados.
y alguien de un segundo piso preguntó si habíamos estado en Malvinas, nosotros respondimos que sí, y dijo, no se vayan. Nosotros decíamos, mirábamos alguna escalera, decíamos, va a venir a querer preguntarnos cosas. Al rato aparecieron dos mozos con un lomito cada uno, con una gaseosa cada una, y el tipo miramos para arriba y no lo vimos más. Nos pagó un lomito y una gaseosa cada uno. Entonces esa hospitalidad que solamente ellos lo habían vivido, ¿no? Allá en el sur, después se fue agrandando a nivel de todo el país. Hoy tengo oportunidad de ir a dar charlas y te agradecen como si hubiera ganado el mundial, por decir algo. Yo sigo insistiendo porque me gusta dar muchas charlas en los colegios y a los niños a veces los introduzco en el tema hablándole de lo que más les apasiona, que es el fútbol. Entonces haciendo comparativos. Sí, sí. Mira, yo soy socio honorario del Club Belgrano de Córdoba y todos los años nos invitan para la época del 2 de abril, el primer partido que se hace en forma local, nos invitan y entramos a la cancha y damos toda una vuelta olímpica. Es increíble lo apasionante, la gente, 30.000 espectadores, me acuerdo porque después googleé a ver cuánto había, 30.000 espectadores saltando, gritando, el que no salta es un inglés. Es algo que si no te emocionas, si no te cae una lágrima, si no te pone la piel de gallina es porque no sentí nada por la patria. Entonces ese fervor sí se siente en la actualidad. Pero hubo, como dije, 10 años muy, muy duros para los veteranos que comenzaron los casos de suicidios, comenzaron a resaltar los traumas, ¿no? El estrés postraumático de todo lo que hemos vivido en guerra. Lamentablemente. ¿Y su regreso a casa, cómo fue? Y el 8 de julio yo regresé, bueno, conjuntamente no sé cuántos colectivos vinimos de allá, porque éramos muchos cordobeses que estábamos en el sur. Entonces el 8 de julio regresamos a la terminal de ómnibus de Córdoba y veníamos planeando también qué íbamos a hacer. Yo sabía que no tenía horario de colectivo porque era de noche, no íbamos a tener horario de colectivo hasta el otro día a las 5 o 6 de la mañana, entonces planificábamos también qué dinero nos quedaba, qué podíamos hacer, quedarnos por supuesto en la terminal, y no había otra opción, y de pronto cuando empezamos a llegar había un mundo de gente, habían avisado a nuestra familia que íbamos a regresar, entonces la mayoría de las familias nos estaban esperando. Y bueno, de ahí nos encontré. La primera en reconocerme fue mi madre, porque hubo un episodio cuando fallece Nosikoski, de la Patrulla Mancha, hubo una confusión de nombre y se dijo que González había muerto. Entonces estaba esa duda. No sabían si era real, si yo había fallecido o no. Por más que hablé por teléfono con ellos no tenían teléfono en casa. Antes en nuestro pueblo había 100 teléfonos, por ejemplo. No era fácil como ahora, con celular, comunicarse, un WhatsApp. Entonces, bueno, la primera en reconocerme fue mi madre y de ahí estaban todos. Estaba mi hermano, estaba mi hermana, mi cuñado, mi cuñada. Y bueno, regresamos a casa, que estamos a 1 hora de distancia. Y llegué a casa y había amigos esperándome también, más otra parte de la familia. Y me acuerdo que fuimos a un lugar, antes hacíamos los asaltos bailables, que eran lugares donde nos juntamos los varones, las mujeres de los colegios, como despedidas o los colegios del último año hacían para juntar fondos, ¿no es cierto?, para el viaje de estudio, lo que se hace ahora. Sí, sí. Y me acuerdo que entré con un amigo, entré a ese espacio y noté que todos empezaron a darse vuelta y me miraban, empezaron a mirarme todo, entonces ahí me sentí, viste, un Messi, un Maradona, pero no en el sentido de egoísmo o de decir, oh, mirá la fama que tengo. Yo decía, ¿qué le pasa? Me quería ir del lugar, viste, no me sentía cómodo. Y más, estuve un ratito y me fui. No me sentía cómodo esa mirada como un bicho raro, vino de la guerra. No existía eso, che,
qué bien lo bien que hicieron, cómo pelearon contra los ingleses, no, porque Era una mirada estuvo en la guerra, despectiva. estará loco, despectiva, estará loco, cómo habrá venido, yo creo que hasta miraban a ver, me contaban si tenían los dos brazos, las piernas, pero bueno, no lo tomo mal eso porque fueron momentos, ¿no? Que se vivió en aquel momento, por eso digo. Pero eso fue y el 9, y después el día siguiente, 9 de julio, lo primero que hice fui al acto del pueblo. En todos los pueblos se hace un acto central, así que fui al acto. Por supuesto, ahí me acuerdo que algunos se dieron vuelta porque yo cantaba el himno con una fuerza increíble que todo que en un pueblo te dicen, este está loco. Y así, cantas con emoción. El himno significa no estar sano, ¿viste? Que tendría que ser al revés. Estemos todos medio locos, pero locos de amor por la patria, ¿no? Sería otra patria esta. Pero bueno, eso fue el recuerdo que más tengo grabado, y después al otro día comenzaron a llegar más amigos y bueno, charlar un poco. Algunos me preguntaban y yo quería comentar y otros decían, no hables que te va a hacer mal. O sea, todo el mundo opinaba por uno y eso me hacía mal a mí en serio, porque yo quería hablar, yo quería comentar. Pero bueno, después entendí esto de la desmalvinización. Previamente mencionó sus libros. ¿Podría nombrarlos y contar un poco de qué trata cada uno? Sí, el primer libro, Malvinas en mi corazón, eh, habla de un antes y un después, de un antes de por qué se llegó a la guerra, habla también un poco de lo geopolítico, de mi llegada al servicio militar, de mi llegada a Malvinas, y después también lo que ocurrió en la posguerra. Habla de los relatos, por ejemplo, de que los ingleses pasaron hambre, tuvieron frío, hubo episodios de miedo de ellos, de parte de ellos también. Es un poco más, el libro más elaborado y con muchas indagaciones, leer otros libros para sacar, a ver, no me quedé únicamente con lo vivido en carne propia, sino que quise saber más allá, por eso compré, mientras podía, compraba libros ingleses, Viaje al infierno, No Picnic, La batalla por Malvinas. Entonces de ahí iba sacando datos de que ellos hablaban lo duro que fue para ellos la guerra. Y el segundo libro, Mi Orgullo, veterano de Guerra Malvinas, que cuento también una introducción, una base del por qué se fue a Malvinas, del por qué se consideró que no fue una locura la recuperación, sino fue un error estratégico de la defensa, pero no la recuperación. Y ahí amplío un poco las anécdotas personales, que si bien no ocurrieron anécdotas como combates directos, pero sí hubo muchas, el Regimiento de Infantería 8 tuvo muchas anécdotas del solo hecho de estar totalmente aislado del continente. Empezamos a padecer falencias, escasez de todo tipo, desde la comida, de medicamentos, municiones. Entonces, combatir contra ese aislamiento fue un punto principal de nuestro regimiento, ¿no? Aparte de estar aislados, tenemos que estar alistados para cualquier posibilidad de combate. Entonces, algunas anécdotas personales las escribí, incluso la que acabo de contar, que a mí no me daban por muerto. Y termina con algunos escritos, algunos versos que se me ocurrieron en algún momento, estando, por ejemplo, ni bien estaba viendo tele y se me ocurría algo y me ponía a escribir, y de pronto apareció un poema al libro Mortero, que surgió después, que se llama Mortero, el perro héroe de Malvinas, y en base a ese poema o a ese verso es la historia real de un perro callejero que tuvo nosotros en Malvinas y regresó al continente como prisionero de los ingleses. El único perro callejero que fue y volvió de Malvinas, porque hay otro perro callejero que llevó un regimiento de paracaidistas, pero lamentablemente falleció en Malvinas. El perro se llamaba Tom.
Teatro Operaciones Malvinas. Y este perro, Mortero, fue con nosotros y volvió al continente, con la particularidad que cuando sube al buque inglés les orina la alfombra, al Norland. Los ingleses lo querían tirar al agua y nosotros lo impedimos. Entonces se convirtió en el perro que fue como prisionero, entre comillas, de los ingleses. Entonces, bueno, se ocurrió escribir el libro en formato de cuento para niños, con ilustraciones, porque entiendo que hay que abordar Malvinas con los niños y qué mejor que a través de una historia tierna estar hablando de Malvinas. E incluso me hice hacer un mapa bicontinental argentino que lo llevo a los colegios para señalizarles dónde están Malvinas. Vamos interactuando con los niños, dónde están jugando con los niños, dónde están Malvinas, la importancia, todo el nivel para que ellos entiendan, porque no les podés hablar de geopolítica, ni de estrategia, ni de nada, pero sí saber que tienen que seguir defendiendo lo que es nuestro, ¿no? Sí, Así sí. que este fue el último y soy coautor de un libro que se llama Malvinas, por los que quedaron, por los que volvimos. Eso lo escribimos con otros 6 veteranos de Malvinas. Yo creo que ese episodio de la alfombra con el perro Mortero, yo creo que el perro no lo hizo por accidente. Sí, no lo sé. Yo creo que se aguantó tanto que esperó hasta ahí, vio una alfombra linda y dice, se lo voy a orinar. Uno figurativamente o empieza a pensar, decimos, bien, Mortero, todos querríamos haber hecho lo mismo, lo hizo él. ¿Me entendés? Pero eso ya pasa por el pensamiento de cada uno, por la ilusión, por el pensamiento, en este caso, de un niño pensando que Mortero lo pudo haber hecho intencionalmente. Pero sí sé que nosotros impedimos que lo tiren al agua. Y a esto estamos hablando que los ingleses estaban armados y nosotros éramos prisioneros de ellos. Sin embargo, lo impedimos. Recientemente estuve como invitado en un programa de televisión de la localidad de Río Segundo. El programa se llama Pasión por Malvinas. El programa es dirigido precisamente por usted y por Sergio Arce. Cuéntenos un poco de qué trata el programa, por qué inició y por qué me invitaron. Mira, ¿cómo inició el productor Juan Carlos Taborda? Nos convocó una vez a Sergio Arce y a mí. Creo que lo mío tiene que ver por mi difusión con esto de los libros y porque bueno, he participado en Feria del Libro de Buenos Aires, en Córdoba, en otros lugares. Yo creo que él me ha hecho notas y con Sergio Arce lo mismo, una persona muy carismática. Y nos convocó a los dos y nos ofreció esa posibilidad de hacer un programa en vivo y por streaming. En vivo porque sale en vivo en Río Segundo y Pilar. Y entendí la palabra streaming, que nunca la había escuchado, significa que sale por la otra plataforma, por ejemplo YouTube, en forma directa, o lo podés escuchar después el día que vos quieras. Sí, sí. Nos invitó, nos propuso, y nosotros dijimos, no tenemos nada que perder, al contrario, es un eslabón más para malvinizar. Así que lo pensamos, nos reunimos después con Sergio Arce los dos, lo pensamos, dijimos que sí. Surgió el nombre Pasión por Malvinas, porque de eso se trata, es una pasión nuestra hablar de Malvinas. Y ya el programa cuarto, ahora el quinto programa es el sábado que viene. ¿Y por qué surgió la idea de invitarte? Primero que te conocimos en Villa Rosario, no sabía que tenías un podcast, lo cual vuelvo a felicitarte, a vos y a Nazareno, por supuesto. Y te conocimos allá, te escuché muy entusiasta, muy con ganas de saber, muy con ganas de seguir aprendiendo. Entonces dijimos con Sergio, es nuestro granito de arena para aportar, para darle a Lautaro este pequeño granito de arena, un aporte nada más, para que si alguien lo está escuchando, que creo que hubo más de 300 vistas el programa, no me acuerdo, no, hay que verlo en YouTube cuánto tiene, entonces que todos se enteren de tu pasión malvinera porque sos joven,
y hay que entusiasmar a los jóvenes para que sigan defendiendo lo nuestro. Siempre aclaro desde la paz, siempre aclaro desde la paz, porque cuando uno habla de defender, no es únicamente con armas. Vos vas a ser bombero muy pronto, estás defendiendo la patria de una manera u otra. El que es médico está defendiendo la patria, el que es albañil está defendiendo la patria. Entonces no hace falta únicamente portar armas para defender la patria. Siendo buena persona y amando a la patria, lo está defendiendo. Entonces, con Sergio dijimos, hay que invitarlo. Y bueno, surgió esto de que te dijimos y estuviste presente y bueno, copaste el programa porque como joven entusiasta tenés mucho por ofrecer, así que quedamos los dos muy conformes, la producción quedó conforme. Y también te dijimos que no va a ser no fue ni la primera ni la última, en algún otro momento, si seguimos con el programa, si nadie nos corre, como decimos nosotros, va a haber otra oportunidad de invitarte, sí. Invitamos el sábado pasado no hubo programa, el otro, a Nico Gómez, un poco más grande de edad que vos, pero tiene un museo itinerante, vive en la ciudad de Villa Rosario, pero es más joven que nosotros, él no estuvo en Malvinas. Y también lo invitamos porque él tiene un museo itinerante sobre Malvinas y va a dar charlas o le encanta llevar el museo en la municipalidad donde lo inviten. Entonces, ¿por qué no aportar ese granito de arena para que lo conozcan, para que sigan malvinizando? Porque en mi caso tengo 61 años de edad. No sé cuánto más me va a regalar Dios. Algún día no vamos a estar más. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Gente, sangre nueva, sangre que siga con nuestro legado. Y para eso están ustedes. Por eso fue la idea de invitarte, porque aparte, lo poco que hablé con vos, te saqué el perfil de buena persona, de buena gente, de la política muy poco, porque tampoco queremos hacer de Malvinas para que alguien se luzca hablando de una política partidaria, ¿me entendés? Exacto. Entonces, cuando vi todos tus rasgos, le comenté a Sergio Arce y Sergio me dice, yo vi lo mismo, me dice, listo, vamos para adelante, lo invitamos. Porque ¿cómo haces, con todo respeto ahora, si yo me pusiera a hablar de una política partidaria, ¿cómo haces vos, por más que tengas todo tu derecho a cortarme? Pero después te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal por decir, che, invité a alguien y lo corté. ¿Me entendés? Entonces, sabiendo cuál es el perfil, uno ya charla más tranquilo. Por eso tiene mucho que ver la participación tuya en Malvinas, de verte un joven entusiasta, trabajador. Bueno, aclaramos ahí a la chica, ¿te acordás en el programa? Que no fueron afuera ahí porque habías ido con tu novia, así que dejamos en claro todas esas cosas. Como verás, también nos divertimos en ese programa, así que la pasamos bárbaro, amigo. Sí, por supuesto, la verdad yo estaba bastante nervioso y ansioso y en cuanto empecé a hablar ya se me había ido todo el nervio. Y quiero destacar también, además de agradecerles, ¿no?, a ustedes, a Sergio y a Hugo. Yo soy malo para los nombres, no recuerdo el apellido de Hugo. Y bueno, obviamente a Juan Carlos Taborda. Eh, Me quedó muy grabada la frase que usted dijo cuando comenzó el programa. El soldado no muere en el Pues, campo de batalla, el soldado muere cuando su pueblo lo olvida. sí, ese lo dije en el primer programa y ahora ya quedó como eslogan de comienzo. Pero en el primer programa digo, voy a comenzar distinto, que siempre se comienza diciendo buenas tardes, soy tal, uno se presenta. Y bueno, algunos cursos de oratoria que he hecho me han hecho saber también que comenzar a veces con una frase que impacte te llama mucho más la atención y te predispone a escuchar a ver cómo va a seguir esta persona. Entonces, esa frase ya está como inicio en todos los programas, pero sí, la digo con todo orgullo porque es cierto, si nosotros no lo olvidamos, los caídos en Malvinas jamás van a ser olvidados, así de simple. Exactamente, y que se siga pasando de generación en generación. Y así va a ser, por eso hay que apuntarlo a ustedes. Este granito de arena que nosotros aportamos sirvió para esto y vamos a seguir haciéndolo. Lo que vos tengas para comentarnos nos haces llegar. ¿No es cierto? Y nosotros
Mira, tenemos anotado más de 100 invitados con posibilidades. Bueno, ahora va a haber uno de Sergio Díaz, que estuvo en el combate San Carlos, en el desembarco, y César García, que estuvo en la zona de Darwin, que es uno de los 37 que combatió contra los 300. Entonces ya son historias apasionantes. Después hay gente de Manuel Belgrano, Beto Altieri, que le salvó la vida al casco, que es conocido nacionalmente, vive en Buenos Aires, el mismo Pablo Carballo. Digamos, notas para hacer tenemos muchísimas. Todos nos han dado el visto positivo, el visto bueno, eso quiere decir que vamos bien encaminados. Y el padrino del programa es Nicolás Casanseu, que es una persona... ¿Cómo, perdón? Nada más ni nada menos, digo. Sí, tengo una hermosa relación con él, pero así de conociéndonos en Feria del Libro y bueno, fui a llevarle el libro Mortero al Senado donde está él ahora. Y después apareció esto del programa y le dije, mira, Nicolás, quiero que seas el padrino. Y ahora cada vez que le hablo le digo, sí, en broma, le digo, mira, padrino, me hace falta una camisa nueva. Viste que todos le pedimos al padrino, viste, cuando éramos chicos, le pedimos, padrino, me compra zapatillas. Y de esa forma, así, del humor cordobés que nunca nos falta y nos caracteriza, me abrió, en este caso con él, una puerta increíble, muy linda, nos mandamos mensajes siempre. Cuando él tiene un evento lo llamo para desearle suerte, le pongo el visto bueno cuando él comenta algo. Y he comprado libros de él, por supuesto, yo me he instruido mucho con sus libros. Muchas cosas que yo cuento es porque he ido sacando de lo que él dice y llevándolo adelante, así que es un orgullo que él sea el padrino. Y mira, una cosa va llevando a la otra. Ahora, hace poquito, me envió un audio Ángel Carvajal de Bienes Argentinos, del grupo de ballet, un espectáculo hermoso, que ya también es conocido nacionalmente, y quiere el libro, por ejemplo. Entonces es increíble cómo las puertas, apuntando bien, teniendo un buen objetivo, se van abriendo. Ahora, si vos sos malintencionado, si vos vas con un sector que yo voy a usar esto para después hacer política, por ejemplo, ya hay una mala intención donde las puertas se van a ir cerrando, te puedo asegurar. Se abren algunas, pero se cierran muchas más. Y eso es lo que uno trata de evitar. Por supuesto. Bueno, Carlos, como para ir cerrando, ¿le gustaría dejar alguna pequeña reflexión o enviar algún saludo a algún amigo, familiar? No, bueno, familiares a todos, a toda la familia que siempre me sigue, sobre todo a mi señora, mis hijos que son el soporte lógico, y decirle a los jóvenes que se aferren siempre a los valores fundamentales para soportar todas las adversidades que se nos presentan. Se nos presentaron a nosotros Malvinas y las supimos sobrellevar. ¿Cómo? Teniendo valores fundamentales como el que son Dios, patria, compañerismo o camaradería y familia. Teniendo esos objetivos muy claros, seguramente van a saber sobrellevar todas las adversidades y preparándose siempre, como digo, en el combate de la vida, ya sea trabajando, estudiando, aprendiendo oficios, pero por sobre todas las cosas, siendo buenas personas. Que eso los va a llevar muy, pero muy lejos. Así que, de más está decir que lo quiero contagiar con este amor por la patria. Quiero que vos, Lautaro, también contagies a tu audiencia, a todos los que te van a seguir, contagies el amor por la patria, que es lo que nos va a buscar la salvación de todos los argentinos. Porque en este país tenemos de todo. Nos faltaría ese amor por la patria, pero muy profundo, ¿eh? Así como lo tienen los ingleses, tienen Estados Unidos, los propios chilenos. Nosotros tenemos que tener ese profundo amor por la patria, que acá tenemos de todo. Nos sobra todo acá. Ese es el objetivo precisamente.
Bueno, de parte mía y de parte de mi compañero Nazareno, que como siempre digo, está bastante ausente por estudios de la facultad. Vamos a ver ahora, si en las vacaciones seguramente ya pueda estar más disponible. Pero sin embargo, él es el encargado de todo el tema de edición, así que está presente de una u otra forma. Le queremos agradecer profundamente a usted por regalarnos un poco de su tiempo, habernos contado su historia de vida y por haber defendido a la patria. Bueno, muchísimas gracias por los halagos, un fuerte abrazo para vos, para Nazareno, para toda tu familia y para todos los que en algún momento puedan ir viendo tu programa, pueden ir escuchándolo. Un abrazo profundo y saber que cuentan conmigo, vos tenés mi número, cuentan conmigo para lo que sea y que uno pueda disponer del tiempo, ¿por qué no llegarnos algún día? Ir a Colazo, ir a donde vos digas, hacer una charla, vos contá conmigo, lo que se pueda programar, eso ya corre por cuenta de ustedes, pero saber que contás con mis brazos abiertos. Por Así que supuesto. muchísimas gracias. Antes de finalizar, le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted hoy, a 42 años de la Guerra de Malvinas, volvería a combatir? Sí, por supuesto, aunque ya tirarme cuerpo a tierra me va a costar levantar, pero por supuesto que lo haría. Mentalmente, muy poco te van a decir que no. Sí, lo que me gustaría que no haya guerra. Me gustaría ir a ver flamear la bandera argentina por la vía pacífica, eso hay que aclararlo siempre. Pero volvería a defender la patria, sí. ¿La defiendo en este momento? Sí. Eso es lo que estamos haciendo y lo estás haciendo vos también. Entonces, faltaría nomás que flamee la bandera allá en Malvinas, pero defenderla la seguimos haciendo. Y si tendríamos que volver a ir a Malvinas, y tal vez en las mismas condiciones, no porque ya Argentina por supuesto ha aprendido, entonces o vamos a una guerra o no vamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que o vas mejor equipado o no vas, pero sí, mi espíritu de lucha sigue intacto. Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Viva la patria y viva las Malvinas Argentinas. Bueno, viva la patria, viva Malvinas y vamos a Lautaro y Nazareno que ustedes tienen el camino para recorrer y muy, muy largo si Dios quiere. Un abrazo.